Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a entrarle a un tema que para muchos fue, pues, una pesadilla en la secundaria, la división con números decimales. Uf, sí, el terror de muchos. Totalmente. Pero tenemos un material que desglosa el tema de una forma muy visual, casi como un mapa para no perderse. Y la misión que tenemos hoy es justamente esa, encontrar el atajo, el secreto que conecta todo. Me gusta esa idea. Porque lo que nos presentan son tres escenarios que a primera vista parecen no tener relación. Sí, el que tiene el decimal adentro de la casita, el que lo tiene afuera. Y el peor de todos, con decimales en ambos lados. Pero hoy vamos a descubrir el principio que los une, una especie de llave maestra que, una vez que la entiendes, hace que todo lo demás encaje. Me gusta esa analogía de la llave maestra, porque de eso se trata. No es memorizar tres procesos distintos, sino entender una sola idea fundamental que resuelve los tres problemas. Exacto, Una vez que tienes esa idea, le pierdes el miedo a los decimales para siempre. justo. Se trata de perderle el miedo. Bueno, para empezar a calentar motores, vayamos con el caso más amigable, el que todos secretamente deseamos que nos pongan en el examen. El escenario ideal. Dividir un número decimal entre un número entero. Por ejemplo, algo como 23.04 entre 8. Claro, tienes una cantidad con fracciones, los centavos, por así decirlo, y la quieres repartir en grupos enteros. Y la regla aquí es increíblemente directa. Te dicen, tú haz la división como si el punto no existiera. Ignóralo por completo. Sí. Y cuando termines, simplemente subes el punto al resultado, derechito en la misma columna donde estaba. En el ejemplo de 23.04 entre 8, el resultado es 2.88. Así de fácil. Y aunque parezca un simple truco de subir el punto, la lógica detrás es muy sólida. Piensa que estás distribuyendo 23 unidades, 0 décimas y 4 centésimas en 8 grupos. Ok. La estructura del número, su valor posicional, no se altera, solo se reparte equitativamente. Por eso el punto decimal, que es la frontera, mantiene su lugar. Es nuestro punto de partida seguro. Entendido. Ese caso parece bastante lógico, casi intuitivo, pero me imagino que no siempre es tan sencillo. Aquí es donde la cosa se empieza a complicar. Ahí es donde la mayoría empieza a dudar. ¿Qué pasa cuando el problema es al revés? Cuando el número difícil, el decimal, está afuera de la casita. Digamos, dividir un entero, como 1535, entre un número decimal como 2.5. Dividir algo en pedazos que ya son pedazos. Conceptualmente es más abstracto. Totalmente. Y aquí es donde aparece el primer gran truco. La instrucción es, no puedes dividir con un decimal en el divisor. Así que, para deshacerte de él, recorres el punto hasta el final. Lo conviertes en un entero. Exacto, el 2.5 se convierte en 25. Pero para que la balanza se mantenga, por cada lugar que moviste el punto, tienes que agregar un cero al número de adentro. Entonces, el 1535 se vuelve 1530. Y ahí es donde surge la duda. A ver, espera. Aquí es donde a mí, en la escuela, me perdían. Suena a que nos estamos inventando números. ¿Por qué esto es válido? ¿Por qué de repente agregamos un cero? ¿Y ya? Esa es la pregunta clave. Y es la duda más legítima del mundo. No estamos alterando el problema. No, no lo alteramos. Y la razón es la proporción. Piénsalo de una forma más simple. Si te pido que repartas 10 chocolates entre dos niños, ¿cuántos le tocan a cada uno? 5, obvio. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si magnificamos el problema y te pido que repartas 100 chocolates entre 20 niños? Pues 5 también. Exacto. El resultado es idéntico. ¿Qué hicimos? Multiplicamos tanto los chocolates como los niños por 10. La escala cambió, los números son más grandes, pero la relación, la proporción, se mantuvo intacta. Claro. Lo que hacemos al mover el punto y agregar un cero es precisamente eso. Estamos multiplicando ambos números de la división por 10. Transformamos 1535 entre 2.5 en 15350 entre 25. ¡Wow! Ok, visto así como una rescala del problema, tiene todo el sentido del mundo. Es que no es magia. No es magia, es mantener la proporción. Me acabas de aclarar una duda de hace 20 años. Literalmente. Es que ese es el clic que se necesita. Una vez que entiendes el porqué, la regla deja de ser algo que memorizas y se convierte en una herramienta que usas con lógica. Ok,
Me siento con más confianza. Es el momento de la verdad. El jefe final de las divisiones. El escenario que todos temen. ¿Qué pasa si los dos números tienen decimales? El apocalipsis matemático, algo como 93.48 dividido entre 3.8. Decimales por todas partes. Exacto. Y la regla aquí parece una combinación de lo que ya vimos. De nuevo, la obsesión es la misma. Eliminar el decimal del divisor. Del número de afuera, ¿sí? Para convertir 3.8 en 38, movemos el punto un lugar a la derecha. Y para mantener esa balanza de la que hablabas, la regla dice que tenemos que hacer lo mismo adentro. Exactamente lo mismo. Mover el punto el mismo número de lugares. Así que el 93.48 se convierte en 934.8. Y si te fijas, estamos aplicando exactamente el mismo principio de la proporción. Al mover el punto un lugar en ambos números, en realidad estamos multiplicando ambos por 10. Claro, es la misma lógica de los chocolates, pero aplicado un poco distinto. No agregamos un cero, movemos un punto que ya existe. Y la nueva operación es 934.8 entre 38. Y aquí viene lo más elegante de todo, la conexión final. Al hacer esta transformación, ¿en qué convertimos este problema tan intimidante? Pues nos quedó un número decimal, dividido entre un número entero. Exacto. Lo convertimos en el primer caso que vimos, el más fácil de todos. ¡Wow! Y esa es la revelación. Esa es la llave maestra. Los tres tipos de división no son tres problemas distintos, son el mismo problema en diferentes disfraces. O sea, el objetivo del juego siempre es el mismo. Siempre. Es transformar la operación usando la regla de la proporción hasta que el divisor sea un número entero. Ya sea subiendo el punto, agregando ceros o moviéndolo, todo es un camino para llegar a ese primer escenario. Es brillante. Entonces, no se trata de memorizar tres reglas, sino de entender un solo objetivo. Haz que el número de afuera sea un entero. Todo lo demás es consecuencia. Impresionante. Justo. Ahora que tenemos la llave maestra, veamos si abre las cerraduras del mundo real. Porque en la vida no te encuentras con 93.48 entre 3.8. Te encuentras con problemas. Así es. La matemática es un lenguaje para describir la realidad. El verdadero reto es traducir. Perfecto. El material que analizamos tiene unos ejemplos buenísimos. El primero dice, si una docena de lápices cuesta 50 pesos con 75 centavos, ¿cuánto cuesta cada lápiz? Este parece bastante directo. Sí, es el clásico. Y la pregunta fundamental antes de hacer cualquier cálculo es, ¿qué estamos dividiendo entre qué? Pues queremos saber el costo por lápiz, así que tenemos que repartir el dinero total, los 50,75, entre el número de lápices, que son 12. Ahí está. Así que es 50,75 entre 12. Y ahí lo tienes. Un decimal dividido entre un entero. Es nuestro primer caso, el más sencillo. El cálculo del precio por unidad que vemos en el súper. Totalmente. Ahora, otro ejemplo. ¿Cuántos vasos de 0.250 litros se pueden servir de un refresco de 3 litros? Recuerdo que este tipo de problemas me confundían. De nuevo, la clave es la traducción. La pregunta es, ¿cuántas veces cabe una cantidad pequeña, 0.250, en una cantidad grande, 3? Ok. Esa pregunta, ¿cuántas veces cabe?, casi siempre implica que la cantidad grande es el dividendo y la pequeña el divisor. Ah, qué buen tip. Entonces, tenemos que dividir los 3 litros totales entre el tamaño de cada vaso, 0.250. O sea, 3 entre 0.250. Exacto. Y este es nuestro segundo caso. Un entero dividido entre un decimal. Justo. El que solucionamos moviendo el punto y agregando ceros. Es el cálculo perfecto para planear una fiesta o para una receta de cocina. Muy bien. Y para cerrar el ciclo, el último problema. ¿Cuántos sobres de azúcar de 0.035 kilogramos se pueden hacer con 2.75 kilos de azúcar a granel? Este ya es el nivel profesional. Sí, aquí ya hay decimales por todos lados. Pero siguiendo la misma lógica, queremos ver cuántas veces cabe la porción pequeña, el sobre, en el total que tenemos. Ándale. Así que la operación sería 2.75 dividido entre 0.035. Nuestro tercer caso. Decimal entre decimal. El que parecía el más difícil, pero que ahora sabemos que es solo un disfraz del primero. Claro.
Moveríamos el punto decimal 3 lugares en ambos números para que el divisor se convierta en 35 y listo. Este tipo de cálculo es el pan de cada día en manufactura, en farmacéutica. Y cualquier proceso industrial no. Sí, donde la precisión es crítica. Lo crucial en todos estos problemas no es tanto la habilidad para ejecutar la división, sino la claridad para plantearla correctamente. El error más común no está en el cálculo, sino en la traducción inicial. En resumen, después de este análisis, queda claro que lo que parecía un tema con 3 reglas separadas para memorizar, en realidad se reduce a un principio único y muy poderoso. Ajá. Manipular la división manteniendo siempre la proporción para que el divisor se convierta en un número entero. Las 3 reglas son solo tácticas diferentes para lograr ese mismo objetivo. Exacto. Y este material es un gran ejemplo de cómo un buen mapa mental puede revelar esas conexiones. Desglosar un tema complejo en sus componentes, ver cómo se relacionan. Es un modelo potentísimo para aprender cualquier cosa, no solo matemáticas. Sin duda, pasamos de tener 3 cajitas de herramientas separadas a tener una sola llave maestra, que abre todas las puertas. Precisamente. Y para dejar una idea final sobre la cual reflexionar, nos hemos enfocado en el cómo realizar el cálculo exacto, ¿no? El procedimiento para obtener la respuesta precisa. Sí, el resultado correcto. Pero, en la vida real, antes de sacar la calculadora para resolver el problema de los sobres de azúcar 2.75 entre 0.035, sería útil poder estimar la respuesta de forma rápida. ¿Te refieres a redondear? Como decir que 2.75 es casi 3 y 0.035, no sé, es un número pequeño. Justo a eso me refiero. Quizá redondear 0.035 a algo más manejable, como 0.03. Dividir 3 entre 0.03 es más fácil de hacer mentalmente. La pregunta para reflexionar es, ¿cómo se complementan en el día a día la habilidad de hacer una estimación que te da una idea del orden de magnitud y la habilidad de obtener un cálculo preciso? Claro. ¿Cuándo es suficiente con más o menos 80 sobres y cuándo necesitas saber que son exactamente 78.57? Exactamente. ¿Dónde está el equilibrio entre la rapidez de una aproximación y la necesidad de la precisión absoluta?